Pero yo quisiera empezar contándoles, hay una referencia que nosotros siempre hacemos. Me voy a parar porque me gusta moverme un poquito. Entonces, hay una referencia que nosotros solemos utilizar en el estado de evolución que tiene el Observatorio de Cultura y la Unidad de Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Cultura de Bogotá, y es una referencia a un cuento. Seguramente Jorge y el secretario Santiago, que me han escuchado esta carreta, ya la han oído, pero se trata de un cuento muy famoso de Jorge Luis Borges que se llama Funes el Memorioso. Y ese cuento de Jorge Luis Borges, para quienes lo tengan en el radar y para quienes no lo tengan en el radar, se trata de un personaje que tiene una habilidad especial y al mismo tiempo esa habilidad es su gran desafío. Esa habilidad que tiene es la de poder recordar absolutamente todo lo que le pasa en un día. Tiene una memoria absolutamente precisa de todo lo que le sucede en su vida cotidiana. Pero esa cualidad tiene un problema, y es que no puede hacer nada con esa información. No puede tomar decisiones, no le sirve para mejorar su calidad de vida. Y cuando nosotros llegamos al observatorio, el observatorio venía haciendo un trabajo tan potente que le ayudó a tener una memoria gigantesca sobre todo lo que le estaba pasando a la ciudad. Pero tenía el problema de no poderlo utilizar para mejorar la toma de decisiones, y para nosotros más importante que eso generara calidad de vida en las personas. Entonces nosotros nos hicimos un propósito cuando llegamos con el secretario Santiago, y es cómo hacemos para que esta información realmente sirva para cambiarle la vida a una persona. Y eso empieza por dejar de entender que los datos no son solamente filas y columnas de Excel, son sobre todo una línea que nos cuenta la historia de la vida de las personas. Entonces, cuando nosotros cogemos Python, cogemos un Excel, utilizamos Power BI y corremos una línea de un Excel, nosotros no estamos simplemente haciendo un ejercicio de programación. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando cambiarle la vida a una persona de quien tenemos información. Y ese es el valor que tiene la fila y la columna de Excel, que nos está hablando de la vida de las personas. Y por eso, para nosotros es muy importante que los datos se conecten con las personas. Yo quiero que piensen, esto lo va a pasar muy rápido, si yo les pidiera que pensaran en un libro, una frase o una conversación que les cambió la manera de ver algo, quiero que por un momento piensen si podrían recordarlo ahora mismo. Un libro, una frase o una conversación que les haya cambiado la manera de ver algo. Quiero que solo la piensen y la tengan en el radar. Y mientras ustedes la piensan, yo les quiero contar que una de las encuestas que hacemos en Bogotá es la encuesta bienal de cultura, que es la encuesta de lectura, de escritura y de oralidad. Y esa misma pregunta, más fraseada como una encuesta y un formulario, se la hacemos a 5.600 personas de la ciudad, que es la muestra probabilística que luego nos va a permitir entender cuál es el libro que las personas de Bogotá dicen que ha sido más significativo para su vida. El primero, yo a veces digo, sorprende y no sorprende, es la Biblia. El segundo es 100 años de soledad. Y el tercero es aún más sorpresivo, es Padre rico, Padre pobre. Nosotros decimos con esta información, ahí estamos pintados en Bogotá. La Biblia, 100 años de soledad y Padre rico, Padre pobre. Pero ese dato, y a mí me encanta este ejercicio, lo que necesitamos es que haga que, como ustedes, las personas se conecten emocionalmente y sonrían. Seguramente cuando pensaron en su libro, en su frase o en su conversación, eso les tuvo que haber generado una emoción. Yo espero que de pronto ahí, Jimena, hacemos una encuestica en 2 semanas a ver si se acuerdan cuáles son los 3 libros que en Bogotá la gente dice que les cambió la vida para siempre. Biblia, 100 años de soledad y Padre rico, Padre pobre. Yo creo que se van a acordar por lo menos del primero. Si yo les pidiera pensar la última vez que vieron una película, ¿cuál, cuándo y dónde fue? Quiero que lo piensen por un momento. ¿Cuál, cuándo y dónde vieron la última vez una película? ¿Bien? Listo. Ahorita les voy a contar sobre ese dato de manera particular, pero nosotros hicimos una encuesta sobre consumo en el mundo digital dentro de una investigación mayor de impactos de la transformación digital en la cultura. Y hoy uno podría pensar que muchas personas nos van a responder, la última vez que yo vi una película
y donde la vi fue en Netflix o fue en Amazon Prime. Pues resulta que no. En Bogotá, el 73% de las personas, la última vez que vieron una película, la vieron presencialmente. Ahorita les voy a contar sobre algo que hemos encontrado sobre la relación entre lo digital y lo presencial. Pero quiero que se ubiquen nuevamente en la película que ustedes vieron por última vez y probablemente eso les habrá generado también una conexión mucho más emotiva. Y finalmente, si yo les pidiera pensar en la última vez que se juntaron con sus vecinos para solucionar un problema del barrio, ¿lo recordarían? El que sea. Desde, a mí me pasaba que cuando yo era chiquito yo era de los que ponía las luces de casa a casa y las tiras esas de papel, pintaba los bordes de los andenes. Pero alguna vez, si lo tuvieran que recordar, ¿cuándo fue la última vez que se juntaron con sus vecinos para solucionar un problema del barrio? Ténganlo ahí en mente. Puede haber sido hace 2 días, hace un mes, hace un año. En Bogotá, la encuesta de cultura ciudadana y garantía de derechos nos dice que el 63% de las personas considera que es muy difícil juntarse con los demás para resolver un problema. Y probablemente cuando le preguntamos a los bogotanos hace cuánto se juntó con sus vecinos, el recuerdo no sea tan cercano. ¿Pero por qué es importante este dato? Porque para nosotros además la pregunta por la cultura no es una pregunta solamente por las prácticas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. También es por la otra parte de la definición que la UNESCO señala, que son los valores, las creencias, la identidad y los sentidos compartidos que definen la manera en que interactuamos. Y eso también es, o junto con las prácticas, mirar la ciudad a través de la cultura. Y ahí es donde adquieren valor los datos, porque para nosotros los datos funcionan si hacen parte de un sistema de inteligencia pública y colectiva que les dé sentido. Y para darle sentido tenemos que tener una pregunta. Y esa pregunta o esa inquietud o esa hipótesis es: ¿qué lugar ocupa la cultura en una ciudad y en una sociedad? Y es alrededor de eso que hemos estructurado el trabajo y hemos fortalecido el trabajo del observatorio, para que a través de ese trabajo podamos mirar la ciudad o la sociedad a través de la cultura. Y no solamente la definición de prácticas artísticas, etcétera, sino la cultura como el escenario en donde convergen identidades, sentidos, formas de ver la vida. Para eso utilizamos 4 grandes ejes de trabajo. Entonces, nosotros los hemos llamado inclusión y tecnología, encuestas de percepción, big data, inteligencia artificial y datos a la calle. ¿Qué significan esos 4 elementos? Resumen lo que más básicamente uno puede llamar captura, procesamiento, análisis y difusión de información. ¿Pero por qué les quisimos poner esos nombres? En primer lugar, porque nosotros creemos que el proceso de captura de información no es solamente un asunto mecánico que se resuelve a través de un formulario que aplican unas personas en el territorio, sino que en Bogotá lo hemos vuelto una estrategia de inclusión. La Secretaría de Cultura, desde hace 3 o 4 años, tiene un convenio interadministrativo con el Instituto Distrital de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Ese convenio le permite a la Secretaría hacer procesos de levantamiento de información todos los días. Ya les voy a contar eso, cuántas encuestas son. Todos los días podemos irle a preguntar a las personas sobre un elemento, un aspecto específico de la cultura en Bogotá. Y ese convenio tiene la particularidad de que quienes ejecutan o desarrollan el proceso de levantamiento de información son jóvenes que están en un proceso de restitución de derechos o que están en vulnerabilidad de habitabilidad de calle. Lo que hace este convenio no es solamente procurar el levantamiento de información, sino anclarlo a un proceso de recuperación y de restitución de derechos de una población altamente afectada y de reconfiguración de proyecto de vida. Hoy el observatorio tiene, resultado de este proceso, un coordinador de campo que empezó como un joven en condición de vulnerabilidad y hoy dirige y coordina a otro equipo de jóvenes en el proceso de levantamiento de encuestas. Entonces el dato no solamente nos va a permitir tomar mejores decisiones, sino que es en sí mismo la posibilidad de transformarle la vida a las personas. Y es una gran lección aprendida, ya lo hablábamos con Natalia y con Jimena, porque generar información vale plata. Pero si uno lo compara con la plata que nos estamos ahorrando, es diferente. La OCDE dice que por cada $1 que uno gasta en producción de información, si lo hace el sector público, genera un dividendo económico de $6 para la sociedad.
y si lo hace el sector privado son $8. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que por cada dólar que se invierte en producción de información hay un retorno económico en la sociedad de $6 u $8. Pero además, pues producir información genera la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Y eso qué significa? Que la próxima vez que vayamos a hacer un proceso de lectura, escritura y oralidad en Bogotá, sabemos que a la gente le gustan los temas religiosos, que a la gente le gusta digamos, la literatura que promueve o que digamos es muy afín con las historias de Gabriel García Márquez y que a la gente le interesa hoy el tema de la autoayuda. ¿Eso qué significa? Que no le vamos a ir a decir a las personas que se lea un libro de un aspecto que no necesariamente le interesa. Cuando conectamos la evidencia con la decisión, lo que hacemos es generar eficiencia administrativa y presupuestal. Ya no vamos a fallar tanto en que la gente reciba lo que necesita. Lo segundo es que hoy pensar en datos sin tecnología es un error. Nosotros hemos venido introduciendo dos elementos principales y particularmente un concepto que es la cartografía ciudadana digital. Y es cómo levantamos información utilizando, por un lado, drones y por otro lado, cámaras de 360 grados. Yo les voy a dejar la presentación para que vean el ejemplo, pero la primera foto que ustedes ven es un mapa de 3D generado con unos vuelos de drones. Pero ¿qué nos permitió hacer este mapa en Bogotá? Darnos cuenta, por ejemplo, que teníamos esta hipótesis en un punto específico de la ciudad, y era que en una intersección los que más se pasaban el semáforo en rojo eran los motociclistas. Estamos convencidos que ese era el problema, pero convencidos. Cuando levantamos la información con drones, la modelamos y la estudiamos, encontramos que el 0,07% de los motociclistas que pasaron en una franja de 8 de la mañana a 6 de la tarde durante una semana fueron los que se pasaron el semáforo. Ojo al dato, 0,07%, ni siquiera el 1%. Pero encontramos que el 34% de los peatones y el 43% de los biciusuarios cometían una infracción en esa intersección. Si solo nos hubiéramos quedado con la hipótesis, probablemente hubiéramos diseñado una intervención que no hubiera considerado los dos actores viales que estaban incidiendo en el fenómeno de siniestralidad vial, al menos en ese punto puntual o en ese punto específico. Y eso es lo que nos permite la tecnología. O por ejemplo, la tecnología a través de las observaciones nos permitió saber que en una calle de Bogotá el problema de la gestión de residuos no era un ciudadano que se levantaba en la mañana pensando ¿dónde voy a poner esta bolsa para que se vea fea en el espacio público y la abran los habitantes de calle o los recicladores informales? Sino que encontramos que había un punto que se veía afectado porque había un comercio informal de venta de flores cuyo señor llegaba a las 6 de la mañana, destajaba las flores, las arreglaba y el rezago lo ponía en la caneca de basura. Y eso hacía que durante 18 horas ese punto no tuviera una caneca de basura disponible para recibir los residuos. Eso no lo hubiéramos podido saber si no hubiéramos utilizado la tecnología en ese caso. Eso en clave de captura. Ahora en clave de percepción. Y es que nos hemos dado cuenta que no solamente basta con el dato específico que nos dicen los registros administrativos, con el dato sobre el número de motociclistas que en Bogotá se accidenta o tiene accidentes graves o lesiones específicas, sino que lo que las personas creen y piensan es supremamente importante, porque eso define y modela el comportamiento. Y para eso generamos una serie enorme de encuestas de percepción, pero sobre todo tenemos 5 que son la punta de lanza del entendimiento de las creencias de las personas en Bogotá. Y esas son las que se denominan en genérico las encuestas bienales de cultura. Pero esas encuestas bienales de cultura realmente son 5 encuestas. Una que aborda prácticas artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. Acá es donde nosotros podemos saber si una persona toca guitarra, si una persona baila, si una persona va a un centro CREA a recibir oferta de formación artística. En segundo lugar tenemos la encuesta de prácticas deportivas y actividad física. Acá es donde sabemos si las personas practican algún tipo de actividad física
a lo largo de su ciclo de vida, en donde lo hace. Está la encuesta de lectura, escritura y oralidad, que ya les conté un par de datos, y es una encuesta maravillosa que nos permite entender las prácticas de lectura, escritura y oralidad de la ciudad. La encuesta de cultura ciudadana y garantía de derechos, que nos muestra 7 dimensiones de la vida social de nuestra ciudad y que en particular nos permite saber desde si las personas se sienten discriminadas o no, o han visto casos de discriminación, hasta si han visto parqueo ilegal en vía. Es decir, nos muestra 7 dimensiones de la cultura de las ciudades. Y finalmente la encuesta de cultura ambiental, que por un énfasis que tiene nuestra ciudad, pues digamos que tiene un interés muy particular por entender diferentes aspectos de ese fenómeno. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en Bogotá hemos descubierto cosas tan interesantes como que la gente confía mucho en las instituciones, pero no confía en la transparencia de sus decisiones. Porque la gente confía mucho en los demás, pero cree que trabajar con los demás es difícil. Y ese matiz es el que nos ayuda a entender por qué una ciudad que en abstracto se entiende tan bien, en las fricciones cotidianas encuentra los problemas de convivencia y encuentra los desafíos de la vida cotidiana. Ese tipo de encuestas son los que nos permiten entender que, por ejemplo, al 75% de las personas les encanta leer, pero solamente en el último año el 18% de las personas se ha leído más de un libro. Y cuando le preguntamos por qué, la primera respuesta es falta de tiempo. Pero como sabemos que eso es un distractor, luego les decimos, no, pero cuénteme, si no fuera falta de tiempo, ¿qué sería? Y el principal factor es que no encuentra de manera fácil los libros que quiere leer. O, en su defecto, que no siente que una biblioteca le quede cerca. Cuando encontramos lo que la gente piensa, también podemos entender cómo le ayudamos a que su calidad de vida mejore en función de la oferta pública. Lo tercero que hacemos es Big Data. Y aquí hay un elemento fundamental, y es que en todos los registros administrativos pues hay muchísima información. Y esa información tiene una riqueza gigantesca. Nosotros, en el marco de la información que estamos consolidando, hoy, por ejemplo, sabemos que los fenómenos de parqueo ilegal en vía o estacionar en zonas prohibidas no solamente es la decisión de una persona que no encuentra parqueo, sino que también es la decisión de una persona que no sabe exactamente si se puede estacionar o no se puede estacionar en un lugar específico. Fíjense esto tan interesante. En una encuesta de percepción que le hicimos a los motociclistas, les hicimos esta pregunta. A las motociclistas, no, a los conductores de vehículos de la ciudad, motociclistas, biciusuarios, vehículo particular, servicio público. Les preguntamos lo siguiente: ¿cómo sabe usted si en un punto específico se puede parquear o no? La respuesta de las personas es porque hay una señal que dice P con una línea roja, prohibido parquear. Y ese es el vehículo a través del cual las personas se identifican, ahí no puedo parquear, pero por lo tanto, donde no esté la señal puedo parquear. La norma dice todo lo contrario. Solo donde yo le indique que puede parquear, usted puede parquear. De resto es mal parqueo. Pero resulta que nos fuimos a los registros administrativos y preguntamos, ¿cuántas señales existen en Bogotá que indiquen lo que la gente necesita para tomar una decisión? Y encontramos que había un déficit de señales y que las que existían estaban mal ubicadas o no se veían. Entonces, para alguien predispuesto a mal parquear, eso es un habilitador de mal parqueo. Los datos y los registros administrativos contrastados con las creencias de las personas nos ayudan a entender mejor por qué las personas hacen lo que hacen. Y eso es tan útil para evitar el estacionamiento en vía como para saber qué necesita una persona o qué preferencia tiene una persona para escoger un libro o para escoger ver una película o para escoger otro tipo de elemento de acceso a la oferta cultural. Lo que hicimos fue generar un algoritmo que nos permitía recoger lo que 29 conversaciones con personas o líderes de la ciudad sostuvieron y los más de 50 talleres que se hizo con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que de una manera muy sencilla pudiéramos ordenarlos por emociones y por ejes estratégicos. Un trabajo que hubiera tardado más de 6 meses, lo hicimos en un mes. Pero además logramos conectarlo con una decisión de política, que es cómo la gente entiende los 6 horizontes estratégicos que tiene una ciudad en clave de cultura. Pero también utilizamos la inteligencia artificial para focalizar la intervención. Hicimos un ejercicio de priorización geográfica en el proyecto Barrios Vivos, que el secretario también les contó, y lo que hicimos fue crear una
herramienta que le permite a cualquier tomador de decisión justificar y entender por qué toma la decisión de priorizar un territorio y no otro. Recogimos cerca de 60 capas de información y aquí hay de todo. Acá hay desde infraestructura cultural hasta las diferentes encuestas que nosotros tenemos. Y a través de este método, ustedes pueden elegir si priorizan aquellos territorios en donde hay más o menos de algo, si a esa variable le dan más o menos peso, y con base en eso, porque yo decido que la intervención se haga en la localidad de Usme y no en la localidad de San Cristóbal. Para eso sirven los datos, para ubicar estratégicamente la intervención pública, para evitar que cada peso que se invierta mal, para evitar que una persona no mejore su calidad de vida simplemente porque no la tuvimos en cuenta. Y ahí hay un elemento que para nosotros es fundamental y volvemos a las filas y las columnas del Excel. Y es que cuando nosotros entendemos que la fila y la columna del Excel nos habla de la vida de la persona, tenemos una voz que nos está diciendo, si usted va a hacer un taller conmigo, que eso es un ejemplo que ponemos nosotros a veces, si yo ya sé que a esta comunidad le gusta más el pan rollito que el pan blandito, pues no tiene sentido que yo lleve pan blandito al taller que vamos a hacer. Como no tiene sentido que, por ejemplo, cuando uno hace talleres en vida pasada con las comunidades indígenas del Cauca, no entienda que ellas prefieren hacer sus propias comidas que les llevemos a un restaurante que Nicopor les entrega la comida. Si eso lo sabemos y tenemos los datos, vamos a ser mucho más eficientes en la manera en cómo se toman las decisiones. Entonces los bonos los vamos a poder ubicar mucho mejor en quienes más los necesitan y por supuesto hacer una priorización geográfica de la entrega de esos bonos en atención a las brechas que identificamos. Y aquí hay un elemento que para nosotros es fundamental. La encuesta de lectura, de escritura y oralidad, por ejemplo, nos dice que en Bogotá el promedio de libros leídos en el último año es de 3,5. Y ese dato es 0,4 más que en 2023. Fabuloso, fabuloso. Pero cuando vemos las localidades, encontramos que hay una localidad como Teusaquillo en la que las personas leen 6,5 libros al año. Y una localidad como Ciudad Bolívar en donde leen 1,8 libros. Y la pregunta que nosotros estamos haciéndonos en este momento es, ¿qué significa para la vida de una persona del barrio El Paraíso leer 4,3 libros menos que los que lee una persona que vive en Teusaquillo? Eso es qué en la vida real. Eso no es un libro, eso no es un papel, eso es qué en lo concreto. Es más conocimiento, es más posibilidad de dialogar críticamente con los demás. ¿Qué tanto tiene que ver eso con la capacidad de evaluar, por ejemplo, la gestión de las entidades públicas? Esa es la obsesión que tenemos nosotros con los datos. Y para eso es que necesitamos que sean geolocalizados y que sean priorizados o entendidos también territorialmente, porque nos habla también de la brecha que existe entre el sitio en el que vive una persona. Y esa es una conversación de la ciudad. Seguramente ustedes han escuchado esa gran conversación sobre la segregación socioespacial, ¿no? Es dependiendo de donde yo vivo, el acceso a servicios de salud, educación y demás es mejor o peor. Y a los temas culturales aplican de manera significativa. Entonces, ¿qué implica leer 4,2 libros menos para una persona durante cuánto tiempo? Al menos lo sabemos durante los últimos 5 años. ¿Eso qué ha significado para la vida concreta de las personas? Y por tanto, ¿qué valor tiene un bono cultural en Ciudad Bolívar versus uno que podría tenerlo en Teusaquillo sin decir que lo tenga? Y finalmente tenemos a Datos a la Calle. Creo que ahí me enredé, no me pasa. Si me ayudan a pasar al siguiente. Que es, digamos, la corona de la obsesión que tenemos nosotros. Y es que cuando uno piensa en datos, siempre los piensa en barras, tortas, gráficos de dispersión, software como Python, Power BI, Locker Studio, se imagina un Excel súper robusto, macros, tableros de visualización de datos muy potentes. Y eso quizás a nosotros nos parezca una nota. Ayer estaba conversando con mi equipo y yo les estaba mostrando un globo terráqueo que hizo Argis, que es digamos, una de las empresas más famosas de visualización geográfica de datos, y les mostraba un globo terráqueo negro que giraba a 360 grados y tenía era el globo terráqueo y desde la parte externa se iba hacia el centro
lanzando unos destellos amarillos. Y básicamente era un mapa de la profundidad y la magnitud de los sismos en el mundo. Y yo les decía, eso es una berraquera, o sea, uno ve ese globo terráqueo y dice, ¿qué nota? Pero cuando eso se lo mostramos a la persona que vive en Ciudad Bolívar, que se lee solo 2 libros al mes, no logramos entregarle un dato que haga que se movilice la acción ciudadana y tampoco logramos transmitirle a las instituciones el mensaje correcto sobre qué hacer con ese dato. El globo terráqueo es una nota, pero si no logramos que eso llegue a las manos, y voy a utilizar, aquí yo siempre robo al secretario su frase para la cultura, pero se la robo para los datos, y es que así como la obsesión de esta secretaría es que la cultura esté en la mente y los corazones de las personas, la obsesión del observatorio es que los datos ayuden a que la cultura esté en la mente y los corazones de las personas. Y para eso los datos tienen que estar en las manos de las personas. Eso es Datos a la Calle. Es un ejercicio de uso de aprovechamiento de datos que nos permite sostener una conversación diferente con las personas. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá sabemos que más del 50% de las personas discrimina a los demás por su género o por su condición socioeconómica. Pero nosotros no podemos salir a la calle a preguntarle a la gente, ¿usted se siente que discrimina a los demás? Porque la gente nos va a decir no. O si le preguntamos a las personas si tienen comportamientos machistas o si se siente machista, las personas van a decir no, nunca. Pero si les preguntamos si alguna vez le han dado un piropo a una mujer en la calle, encontramos que el 68% de las personas sí lo han hecho. Entonces la conversación, para que resuene en las mentes y corazones de las personas, tiene que ir en un formato distinto. Y nosotros lo que hacemos es crear una serie de dispositivos para traducir estos datos en preguntas que vayan a la cotidianidad de las personas. Por ejemplo, si queremos hablar de discriminación, no le decimos a las personas directamente, ¿usted se ha sentido discriminado alguna vez en su vida? Empezamos preguntándole a las personas, ¿usted se enamoraría de alguien diametralmente opuesto a usted? Y a partir de esa pregunta, que seguramente todos y todas nos habremos hecho alguna vez, si este que es tan raro y diferente o rara y diferente para mí, ¿por qué me está generando esta emocioncita en el corazón o en el estómago? Esa es una pregunta que nos hacemos todos cuando estamos interactuando con personas que creen y piensan diferente. O cómo preguntarle a los demás que el 33% de las personas no quisiera tener como vecino a un excombatiente de un grupo de autodefensa. O el 28% no quisiera tener como vecino a un excombatiente de las FARC. O que el 18% no quisiera tener como vecino una víctima del conflicto armado. ¿Cómo preguntamos eso? Sin preguntárselo de frente, porque nadie nos va a decir, yo no quiero. Y probablemente estemos teniendo un subregistro en estos datos. O cómo preguntamos que nos parezca más grave vivir al lado de una trabajadora sexual que de un narco, de un político corrupto. Esos dos están en el orden del 0.8% y del 0.6%. Es decir, pueden haber cerca de 13 grupos poblacionales que no quisiéramos tener como vecinos antes de no querer tener como vecino a un corrupto, a un político corrupto o a un narcotraficante. Eso dice mucho de quiénes somos. Pero es que esa conversación no la podemos dar así, porque no la vamos a conectar con las personas. La tenemos que dar de una manera diferente. Como por ejemplo, ¿qué tan dispuesto estoy? No, por ejemplo, a reparar una relación dañada. Pero la pregunta más sencilla es, ¿qué tan dispuesto estás a perdonar a alguien que te hizo daño? Es una pregunta más simple, que nos lleva a una conversación mucho más profunda. O por ejemplo, preguntar, ¿dónde se siente la confianza? Y poner una silueta humana para que la gente nos diga, se siente en los pies, se siente en el corazón, se siente en la cabeza. Y que nos explique por qué. Para quienes lo sienten en los pies es porque la confianza es territorio de certeza y seguridad sobre el que me muevo. Para quien lo siente en la mente es porque se trata de una mirada mucho más amplia de cómo yo observo a los demás. Pero a partir de esa conversación es que le podemos decir, pues usted sabía que en Bogotá solo 4 de cada 10 personas confían en los demás. Ahí es que le mostramos el dato, después de que lo hemos invitado a una conversación. O que las personas se encuentren un dato en la calle.
Que la gente vaya caminando y se encuentre que el 35,8% de las personas que realizan prácticas de oralidad lo suele hacer en contextos familiares. Esto ha sido una maravilla. Me puedo encontrar con un dato donde sea. Y así como uno se puede encontrar, debería poderse encontrar la cultura en cualquier lugar de la ciudad. Y sale, digamos, en la apuesta que tiene la Secretaría de esta intención de que la cultura esté en la calle, que se la encuentre cualquier persona, que uno vaya recorriendo la ciudad y le aparezca una experiencia con la cual se puede vincular culturalmente. También queremos que las personas se conecten con los datos. Y yo siempre pongo un ejemplo acá que me ayuda a explicar esta tarea. Mi mamá es una mujer, importante decirles que esto es autorizado por ella para contarlo. Pero mi mamá es una mujer que tiene 76 años y que nunca ha estado interesada en lo público. O sea, si a ella le invitaran o la han invitado a conversaciones en el salón comunal sobre las vías de su barrio, eso a mi mamá le parece el hueso total. O sea, le parece de total aburrimiento. Pero alguna vez ella, escuchando radio, escuchó un dato sobre qué tanto la ciudad, Bogotá, estaba construida para población con discapacidad. Y ese es un dato que mi mamá escuchó en 1998 y nunca se le ha olvidado. Y no se le ha olvidado porque una de sus hermanas, de sus primas, que ya no existe, tenía una discapacidad física. Ese dato, puesto en las manos de mi mamá, genera conexión con la ciudad y acción colectiva. En lo que a la gente le interesa, porque a todos no nos interesa todo. A algunos les interesan los temas ambientales, a otros la seguridad, a otros la movilidad, a otros la cultura. Pero lo que tenemos que hacer es que las personas se encuentren el dato en su cotidianidad. Porque muy probablemente si no está en la cotidianidad no va a resonar con sus posibilidades de acción colectiva. O por ejemplo, y estos a mí me encantan, estamos preguntándonos por qué una persona en Transmilenio, en el sistema de transporte público de Bogotá, no estaría dispuesta a dejar que una persona salga del articulado o del bus para poder entrar, ¿no? O porque las personas nos están diciendo que en el sistema de Transmilenio la emoción predominante es de angustia. ¿Cómo preguntamos eso? Hay una cosa que se llama el sesgo de correlación ilusoria. Eso es básicamente, dicho de una manera más simple, es si yo voy de afán, todo me parece lo peor. Entonces yo voy a hablar mal del sistema, no voy a respetar a nadie. Es básicamente cuando uno va de afán, pues uno es más relajado con el cumplimiento de las normas y es menos dispuesto o dispuesta a ceder en el interés particular. Y lo que nosotros hacemos es preguntarle a la gente con un juego cuánto dura su trayecto, si lo toma de afán o no y qué emoción le genera. Y lo que encontramos es que en efecto toda persona que va de afán o muy de afán siempre va a experimentar emociones negativas en el sistema. No importa si el bus va solo, si va lleno, si se encontró con otras personas o no. ¿Qué hacemos nosotros con esa interacción? Le decimos a Transmilenio, ¿usted por qué no hace una campaña dirigida a que la gente planifique su viaje? Si la gente planifica su viaje, probablemente hay una mejor decisión. Y bueno, ahí hay como varios elementos que obviamente les queríamos compartir, pero decirles dos cosas importantes sobre el consumo cultural. El primero es que cuando yo les decía al principio que nuestro foco era mirar la ciudad a través de la cultura, es porque si hay algo que los datos necesiten es objetivo. Porque como Funes podemos caer en una marea de datos que al final no vamos a usar. Hoy el mundo ha producido en los últimos 10 años 4 veces más de la información que había producido a lo largo de toda su historia. Información es lo que hay. Lo que necesitamos es sobre qué queremos poner esa información. Y ahí nosotros en el consumo cultural al menos hemos identificado 3 elementos o 2 elementos clave. El primero, el impacto socioeconómico, el sociocultural y el impacto económico, porque al final lo que vale la pena de los bonos es señalar que así como invertir en datos genera un dividendo económico, el bono también genera activación económica. O sea, el bono no es solamente un subsidio que simplemente pareciera un hueco en los presupuestos públicos y privados, sino que el bono mueve también el ecosistema financiero y el ecosistema económico de una ciudad, pero sobre todo mueve el ecosistema cultural de la ciudad, es decir, genera atracción con lo que la gente hace, construye y genera alrededor del consumo cultural.
Es decir, cuando doy un bono cultural para comprarme un libro, lo que tengo que tener en mente es el 4.8 número de libros menos que esa persona va a dejar de tener de brecha con respecto a alguien que sí puede comprar los libros. Y ese es el valor que tiene los datos en este sentido, que es entender exactamente cuál es el cambio que quiero producir en ese contexto. Y el segundo es, hay que cuantificarlo, porque es que todo lo que uno necesita vender lo tiene que cuantificar, ¿no? Que es cuánto voy a generar en términos de circuitos económicos con el mismo bono que estoy generando. Entonces, así como la OCDE sabe que por cada dólar invertido en datos genera 6 u 8, tenemos que entender cada 1.000 pesos del bono cultural es qué en la economía de la ciudad, en los circuitos económicos, en los emprendimientos culturales. Voy a pasar muy rápido porque sé que ya se me acabó el tiempo y solamente contarles que nosotros en ese propósito además, pues hemos, digamos, generado diferentes focos de búsqueda de información. Y lo que sabemos además es que nos toca de alguna manera clusterizar el ejercicio. Como sabemos que producir información demanda tiempo, también tenemos que irlo haciendo de manera progresiva, pero sobre todo encontrar aliados que nos ayuden a fortalecer la información. Y les dejo esto que hacemos en Bogotá, nosotros en este sentido. Lo primero es que nosotros tenemos cada año en la Secretaría de Cultura y en el Observatorio un plan anual de mediciones. Cada año se reúnen los directores con el secretario y plantean sobre qué necesitamos conocer en temas culturales en la ciudad. Y esa mirada estratégica le da sentido estratégico a la información. Esos tipos de elementos son muy importantes. Es como nosotros, yo siempre digo, tenemos una especie de consejo directivo muy top de personas que tienen una mirada muy estratégica de la cultura y al final nos van marcando la cancha en la que nosotros vamos a ir procesando información. Y eso, como en todo, siempre va a implicar renuncias. Hay cosas que vemos y decimos, qué nota investigar sobre eso, pero dentro de los límites hay que priorizar. Ese es el primer ejercicio importante. Tiene que haber un cuerpo que rodea al observatorio en este caso, que también ayuda a entender por dónde arrancar y qué priorizar cada año. Lo segundo es el presupuesto. Ayer que conversábamos con Natalia y Jimena, yo les decía, digamos, parte de la apuesta que ha hecho Bogotá es ponerle plata al observatorio. Y al ponerle plata al observatorio lo que hace es entenderlo como una inversión y no como un gasto que se pierde, sino como una inversión en generar mejor información, pero sobre todo en entender mejor a las personas que son las depositarias de todas las acciones que se adelantan. Y lo otro que hemos hecho, que es muy importante, yo creo que además en Medellín, eso sí que es una cultura muy extendida, es la alianza con los privados. Nosotros, por ejemplo, en el marco de la encuesta de cultura ciudadana y garantía de derechos, conversamos varias veces con la Cámara de Comercio de Bogotá, que quería hacer una encuesta de cultura ciudadana. Y lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en usted qué puede preguntar, para que no pregunte lo mismo que yo, y desde su punto de vista, cómo nos organizamos para que la información esté todos los años. Nuestra encuesta es bienal. Y en esa conversación logramos que la de ellos fuera bienal, pero en los años en los que nosotros no la aplicamos. ¿Qué significa esto? Es la producción de información no se hace solo, o no es una responsabilidad exclusiva del observatorio ni de la institucionalidad pública, sino que hay un montón de información dando vueltas en otros sectores. Yo cierro con esto. Nosotros hicimos un pequeño piloto con una encuesta de consumo audiovisual que hacemos para el canal Capital, que es el canal público de Bogotá. Nosotros, dentro de la encuesta que hacemos, que es de percepción, les preguntamos a la gente qué tanto cree que Canal Capital ofrece contenidos en los temas que a la gente le interesa. Y la gente dice 73% que nada que ver con los contenidos de Canal Capital. Pero luego le preguntamos, bueno, ¿y qué contenidos le interesan a usted? Y en su orden son documentales, de temas informativos y deportes. Y cuando vamos a ver la parrilla de Canal Capital es documentales, temas informativos y deportes. Entonces nosotros dijimos, ¿qué está pasando? No, hay un medio muy famoso que es ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué sucede con las personas? Entonces hicimos unos grupos focales. Y el grupo focal era una sola pregunta. Déjeme ver su cuenta de Netflix. Y déjeme ver lo que usted vio la semana pasada. Claramente no eran documentales, informativos ni deportes. Eran novelas colombianas y turcas, novelas de narcos y películas familiares. Entonces, Netflix tiene esa información. Mastercard tiene información sobre consumo de las personas
en las librerías, en los cines, etc. Ahí nos toca profundizar y buscar las alianzas con otras organizaciones y sectores que tienen una información con la cual nosotros podemos ser mucho más eficientes. Al final, esto es una frase de Juan Gabriel Vázquez en Bogotá, en el Encuentro de Ciudades y Culturas en Iberoamérica, que sé que hemos venido mencionándolo previamente, pero nosotros con la información, al final de lo que se trata y en lo que estamos detrás, es en la búsqueda del mito de Bogotá. Y Juan Gabriel Vázquez decía esto: después de decir que Bogotá era caótica, que era compleja, que todos podíamos decir muchas cosas de Bogotá, decía que Bogotá es al mismo tiempo eléctrica, curiosa hasta la impertinencia, de imaginación brutal, de memoria testaruda y cargada de historias. Y él nos decía en el cierre de su intervención: yo los invito a que busquemos detrás de la niebla y del ruido, porque ahí está el mito. ¿Y qué es lo único que nos hace buscar, qué es de las cosas que nos hace buscar detrás de la niebla y del ruido? Los datos, nos dan claridad. Pero los datos puestos en conversaciones es lo que nos da sentido. Y la claridad con el sentido nos da el mito. Y sobre el mito construimos sociedades y ciudades en donde sea mejor la vida para todos y para todas.